mirar la realidad hoy, Cristo, a través de Francisco. La mirada del Papa Francisco no es la del poder dominante. Él mira y describe lo que los medios no quieren mirar y tampoco quieren que nosotros miremos. Por lo tanto, es una mirada contracorriente. Si uno hace una lectura tranquila de los primeros 55 puntos que conforman el capítulo primero, se va a dar cuenta que lo que describe y la manera como lo hace Francisco no es lo que habitualmente escuchamos en los medios, por lo cual requiere una disposición, una predisposición a mirar la realidad de una manera diversa, diferente. ¿Qué es lo que él describe? Sintéticamente en este capítulo primero, los sueños de una unidad europea y latinoamericana que se disgregan, que se desintegran. El vacío de la conciencia histórica que se deconstruye y que nos domina. Un horizonte sin proyecto y el descarte humano generalizado. La ideologización de los derechos humanos y su degradación. La exacerbación de los conflictos, una globalización homogeneizante, la irrupción de la hermana pandemia, diría San Francisco. Es decir, cómo trata Francisco la pandemia, como la hermana pandemia. La crisis de las fronteras y la invasión de los inmigrantes. La incomunicación de la comunicación que nos desinforma, nos agrede, anula la sabiduría, nos somete y define nuestra identidad, quitándonos la misma. Estos son los temas neurálgicos que trata Francisco en este capítulo 1. Son los temas que más afectan a la vida cotidiana del hombre contemporáneo. Son los temas que comúnmente no logramos percibir de cómo nos inciden en nuestra cotidianidad, pero nos marcan y van configurando nuestra personalidad, nuestra humanidad. Francisco nos ayuda a verlo desde adentro, nos los describe en profundidad. ¿Qué hecho presente en el presente? Se pregunta en el último punto del capítulo 1. ¿Qué hecho presente en el presente puede darnos una certeza hacia el futuro? Es decir, la esperanza. El Papa describe con extremado realismo lo que nos está sucediendo, pero no es una descripción sociológica o periodística. Es una descripción que él hace desde el dolor de la situación que todos vivimos, por la incidencia que tiene en nuestra humanidad. Entonces se pregunta, ¿cuál es el signo de esperanza que uno tiene en este contexto histórico-cultural tan concreto? Él nos propone la contemporaneidad de Cristo. Nos ayuda a descubrir cómo Cristo se paró en un contexto cultural muy semejante al que vivimos hoy, de una manera diversa a la cultura dominante del tiempo en que vivía Cristo. Piensen qué significado puede haber tenido para el poder dominante de la época de Cristo, del Imperio Romano, en una ciudad y en una región absolutamente marginal del imperio, esta descripción que hace Cristo del buen samaritano. ¿Qué incidencia podría haber tenido en los medios del poder de ese momento? Sin embargo, esa inteligencia de la realidad que ofreció Cristo fue el inicio de un cambio que generó
un antes y un después en la historia de la humanidad. Francisco se para exactamente con la misma certeza y con la misma convicción que Cristo se paró ante sus contemporáneos. Y nos ayuda a introducirnos en la misma inteligencia de la realidad. Como decía en la introducción, presentando el concepto de la fe, el padre Alejandro. Francisco hace exactamente lo mismo que hizo Cristo hace 2000 años. No acusa la maldad de los tiempos, sino que propone y crea el cristianismo. Nos desvela cómo nos paramos nosotros ante las circunstancias concretas que tenemos por delante. Y en dónde ponemos nosotros nuestra consistencia. Su presencia es lo que nos hace posible abrazar cualquier situación que se nos presente, hacerla propia y vivirla al 100%. La acreditación de la eficacia de esa manera nueva de asumir la realidad nos las demuestran los gestos que Francisco nos invita a realizar y a vivir. Esa es su eficacia. El soplo sutil de su presencia real, concreta e histórica. ¿Qué ha sido lo más eficaz ante la experiencia dramática que hemos tenido de la pandemia? Sino la presencia real, física, carnal, concreta, histórica, de Francisco parado en la plaza de San Pedro. Es como un gesto paradigmático, es como un nuevo inicio, es como una ocasión de empezar de cero, de una nueva posibilidad que nos da a la historia contemporánea el misterio de Dios. Y Francisco dice, ante todo lo que nos ha acontecido, lo que nos ayuda a cambiar esta realidad y hacerla nueva es descubrir cómo cada uno se para a la luz de la narración del hecho del buen samaritano. No acusar la maldad de los tiempos, sino qué actitud, qué protagonismo, cómo me paro yo ante lo que le está sucediendo al mundo de hoy. Todo lo que él describe en el capítulo primero, lo responde en el capítulo segundo, ayudarnos a descubrirnos qué actitud humana concreta asumimos nosotros ante la realidad del mundo de hoy y en qué ponemos nosotros nuestra certeza. Porque lo que nos está transmitiendo Francisco en este capítulo segundo, que es el capítulo central de toda la encíclica, es la eficacia de cómo esa manera de pararnos, esa manera de mirar la realidad, cambia la realidad. Porque ante todo nos cambia a nosotros mismos. Y es la manera como el misterio de Dios cambió la realidad a lo largo de 2000 años desde Cristo hasta ahora. Es recuperar el ímpetu original de la experiencia cristiana. Porque el Papa lo que describe es que nosotros no reconocemos que ese soplo sutil, ese gesto que nos nace a nosotros de nuestro apego a la persona de Cristo, sea eficaz. Porque nuestra manera de pararnos ante la realidad no la medimos a la luz de aquello a lo cual nosotros nos pertenecemos, a la luz de nuestra fe, sino a la luz de lo que la cultura dominante nos hace pensar sobre lo que sucede. Por eso en el capítulo 3 y en el capítulo 4, él nos ayuda a comprender qué cultura se ha generado en la modernidad y en la cultura contemporánea que no nos permite percibir la eficacia que la fe tiene para cambiar la realidad. ¿Qué dice el capítulo 3? ¿Por qué él lo titula
De ahí nace una nueva manera de pensar y gestar un mundo abierto. Esta es la certeza que tiene Francisco. De ahí, de ese hecho que nos desvela el buen samaritano, nace una manera de pensar y gestar un mundo abierto, un nuevo mundo, que uno lo verifica en su propia experiencia personal y en la experiencia comunional que vive con otros. Pero de ahí nace. Y él, en todo el capítulo 3, va haciendo el itinerario de lo que esa manera de pararse en la realidad genera en nosotros. La capacidad de ir más allá no está en nuestras manos. Y acá trato de entrar en uno de los puntos neurálgicos de la novedad de esta encíclica. Porque Francisco acá, en este capítulo en especial, recupera el aporte más rico que hizo Benedicto XVI a la Iglesia contemporánea. Porque Benedicto XVI realiza un itinerario personal, primero como cardenal a cargo de la Sagrada Congregación de la Fe, y luego ya en su carácter de papa, a través de 4 hitos, que el Papa los retoma, los profundiza y los desarrolla en este capítulo 3. Por eso me parece neurálgico. Benedicto nos ayuda a pensar la realidad de una manera nueva, primero con las 2 instrucciones que escribió sobre la teología de la liberación en América Latina y sobre libertad cristiana y liberación, que lo hizo en diálogo con la novedad de lo que estaba aconteciendo en Latinoamérica. Eso es del año 84 y del año 86. Luego, en el año 2007, Benedicto escribe el juicio, a mi modo de ver, más sólido, más profundo, más agudo que se hizo del proceso histórico contemporáneo en una encíclica que se llama Spe Salvi, la esperanza que salva. En esa encíclica, Benedicto retoma todo el proceso histórico moderno contemporáneo desde Descartes, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la configuración del mundo contemporáneo del siglo XX. Benedicto hace todo ese desarrollo. Y luego toma esto que dice en Spe Salvi y lo profundiza a fondo en Caritas in Veritatem, en su encíclica del 2009. El Papa Francisco, para describir de una manera totalmente nueva el desafío que tenemos ante la realidad de hoy, se nutre de ese magisterio de Benedicto XVI. Por eso, en la mitad del punto 3, él habla, necesitamos reconocer que el mundo actual se forjó como un mundo de socios, donde todas las relaciones se conciben de una manera contractual, la contractualización de las relaciones. Es decir, un mundo forjado por un pensamiento dominante, donde lo que define mi manera de comportarme con el otro es el interés que me une con él. Donde la pretensión de vivir la libertad y la igualdad se hizo excluyendo la fraternidad. Este es el juicio más serio de Benedicto en Spe Salvi, más profundo, porque dice, estos ideales, que no por casualidad los pone como un subtítulo del capítulo 3, Francisco, libertad, igualdad, fraternidad, fueron los grandes ideales de la Revolución Francesa. Tanto la libertad como la igualdad se quisieron realizar ideológicamente sin la fraternidad, excluyendo la fraternidad. Y lo único que generó eso en todo el proceso de la modernidad, hasta llegar hasta nosotros, es una sociedad totalmente conflictiva. Una sociedad donde todos somos uno en confrontación con otro, no concibiéndonos como hermanos. Benedicto hacía este análisis. Francisco lo toma como propio y a la luz de lo que decía Benedicto describe lo que nos está pasando hoy. Dice, ahí está la raíz
de la ruptura, de la cultura de la confrontación, que hace que no nos podamos concebir como hermanos. Hay un pensamiento dominante que nos induce a comportarnos entre nosotros desde la lógica de la confrontación, no desde la lógica de la hermandad, no desde la lógica de la fraternidad, no desde la lógica de concebir al otro como mi hermano. ¿Y eso qué generó? ¿Qué es lo que nos ayuda a ver Francisco? Una sociedad replegada sobre sí misma, sin horizontes, o mejor dicho, que el único horizonte fue la idolatría del poder y la idolatría del tener, es decir, de la idolatría del mercado y del Estado. Eso cerró la razón, la bloqueó y bloqueó el corazón. Ahí donde está el punto central de Benedicto y de Francisco. Cómo nosotros, hombres contemporáneos, vivimos nuestro corazón y nuestra razón. Esa es la mayor preocupación de Benedicto y es la mayor preocupación de Francisco. A la luz del buen samaritano, ayudarnos a redescubrir una manera nueva de usar nuestra razón y una manera nueva de experimentar nuestro corazón. Eso es lo que puede volver a generar un cambio en la sociedad. Y Francisco transmite una certeza existencial, porque ante todo la vive él, de que eso es lo más eficaz para cambiar lo cotidiano. Dice, si nosotros no nos dejamos determinar por la lógica que el poder nos está queriendo imponer, que en esto es muy incisivo en la descripción que hace, nosotros podemos producir un cambio ya, no esperar el resultado de una proyección ideológica futura. ¿Qué es lo que pasó exactamente con el buen samaritano? Por eso el Papa se detiene de una manera muy profunda a describir los dos que se acercaron al herido en el camino, hicieron un rodeo, para los dos utiliza la misma palabra, e ignoraron la presencia de esa persona que había sufrido un atentado, que son todas las personas que él describe en el capítulo primero, todas las grandes personas contemporáneas que están heridas en el camino. Y el Papa dice, nosotros, por cómo se ha educado nuestra razón y nuestro corazón, no tenemos la sensibilidad que nace de la fe para poder percibir esas personas heridas. Y buscamos los justificativos, como hizo el levita o como hizo el sacerdote, para ver cómo nosotros también hacemos un rodeo y pasemos de largo. El Papa dice, hoy nosotros podemos empezar una humanidad nueva. Nosotros hoy podemos producir un cambio profundo en la realidad, por el simple hecho de cambiar la mirada en la manera como miramos la realidad, que es exactamente lo que hizo Cristo. ¿Por qué Cristo produjo el cambio más grande que se haya producido en la historia humana? Porque educó a sus apóstoles, a los que se ensimismaron con él, a mirar la realidad de una manera diversa. Al cambiar la mirada sobre la realidad, cambió toda su postura ante la realidad, toda su manera de accionar ante la realidad, toda su manera de involucrarse ante la realidad. Cuando uno cambia la mirada, cambia todo. Y eso es lo que el Papa nos está ayudando a descubrir. Hay un cambio radical que se produce en la realidad, en la historia, cuando una persona se para ante la realidad con un corazón nuevo. Y eso es eficaz. Eso realmente es lo que cambia la historia. Esa es la novedad que Cristo introdujo hace 2000 años. Nosotros vivimos con desesperanza nuestra fe porque medimos la actitud que tenemos ante la realidad como nos educa el poder a medirlo. Y Francisco se detiene muchísimo en este capítulo 3 a describir
la infinidad de circunstancias en las cuales nosotros podemos actuar de una manera diversa y generar un cambio real ante la realidad. Y lo describe de manera pormenorizada. Último punto, para abrirnos a las preguntas. Un corazón abierto al mundo entero. Ese es el capítulo 4. Y acá el Papa lo que nos muestra es que esta manera nueva de entender la realidad y de implicar nuestro corazón en la relación con la realidad genera un cambio sumamente original. Por eso él dice, la gratuidad es fecunda y creativa. Abraza la diversidad y la integra. Justamente lo que la ideología no me permite hacer es lo que esta manera de juzgar la realidad me permite hacer. Es decir, que aquello que yo, a través de una mentalidad contractualizada y centrada en los intereses que me unen con otro, cuando cambio la mirada, aquel que veía como un enemigo o un obstáculo para mi realización personal, pasa a ser una ocasión de encuentro, pasa a ser una ocasión de integración, pasa a ser una ocasión de generar algo diferente en la realidad social donde estamos. Es decir, genera una diversidad humana que cambia el ambiente donde estamos. Es un realismo inaudito, porque puede producir el mayor cambio cultural y educativo del mundo contemporáneo. Por eso el Papa ha unido la Fratelli Tutti con el Pacto Educativo Global. Porque esto que él propone en la Fratelli Tutti no va a tener ningún tipo de incidencia en la realidad si no se genera un proceso educativo donde nosotros nos dejemos educar por Francisco. Por eso la fe se aprende, como lo decíamos en el primer encuentro, escuchando, viendo y tocando. Necesitamos ensimismarnos con Francisco para que en nosotros se produzca este cambio de perspectiva en la manera de tratar lo real. Cambia el paradigma desde el cual vivir lo real. Por eso el Papa Francisco tiene toda su esperanza puesta en el santo pueblo fiel de Dios, en la fe de los sencillos, porque la Iglesia siempre cambió la historia a través del santo pueblo fiel de Dios, a través de la fe de los sencillos. Ya que todo cambio se genera desde lo inmediato. Él habla de lo local, lo regional y lo universal, es decir, lo católico, lo auténticamente ecuménico. Al concluir el capítulo 4, el Papa nos muestra, porque además es lo que pasó con su persona, cómo cuando uno toma en serio la realidad local en la cual está inserta y lleva a fondo la identidad con el lugar al cual se pertenece, se abre realmente lo universal y puede aportar algo original y único en el contexto cultural global. Sin identidad no hay ninguna posibilidad de aportar nada original a lo global. Y lo que el Papa nos describe, cómo hay una cierta dependencia psicológica e intelectual en el contexto cultural de hoy, que no se nos educa a tratar de apreciar lo local, lo que tenemos cercano, lo que pertenece a nuestro contexto cotidiano. Y comúnmente generamos una mirada sobre eso que nos rodea de desprecio, porque lo medimos con los criterios que se nos impone los factores de poder dominante. El Papa, todo el capítulo 4, y en especial la parte final del capítulo 4, nos quiere educar a apreciar lo local, lo que tenemos cerca, lo que es más inmediato a nosotros. Porque dice, cuando uno más cultiva eso local, eso propio, eso inmediato, mejor está preparado para hacer un aporte original y único a nivel global. Y es lo que me permite una verdadera integración con nosotros. Por esto, en este itinerario que hicimos de estos 4 capítulos, me parece que la mayor novedad de Francisco,
que es lo que está aportando a la Iglesia Universal, es la eficacia de la fe. Es crecer en la certeza que apegándonos a esa presencia que está en medio de nosotros, ante todo cambiamos nosotros y cambiamos el contexto que nos rodea, porque nos aprendemos a parar, a juzgar y a sentir la realidad de una manera diferente. Y eso es lo que empieza a crecer en nosotros una experiencia de esperanza, porque vemos el cambio que se produce en lo más inmediato que a nosotros nos rodea. La gran sensación de desesperanza que ve uno en el contexto que nos toca vivir actualmente es justamente porque no se verifica la fe en la cotidianidad, en la eficacia que tiene para cambiar aquello que me es más inmediato. Esa es la gran propuesta revolucionaria cultural que hace Francisco. Y ese es el modelo paradigmático del buen samaritano. Cuando uno cambia la manera de tratar las circunstancias que lo rodean y las heridas de las personas que tenemos cerca, al tratar a fondo esas heridas y acompañarlas, está generando el mayor cambio que se puede generar en el presente. Y eso es lo que me abre una experiencia de esperanza hacia el futuro. Muchísimas gracias, Alejandro. Y aquí hacemos llegar algunas consultas ya de la conferencia anterior. Uno de nuestros oyentes preguntaba si terminó una época en la iglesia de puertas adentro, en la que el cristianismo no se animaba a salir a mirar la realidad más cercana. Bueno, está en coincidencia con lo que señalabas. Se pensaba que antes pensábamos una espiritualidad centrada más en un yo íntimo que en una mirada en salida. Y por otro lado, otra pregunta sería, bueno, la vivencia en la fraternidad requiere también de una mirada de paternidad, ¿no? ¿Cómo hacer esta referencia al Dios trascendente, pero, digamos así, en un contexto de respeto y de diálogo con expresiones religiosas distintas, sin caer en lo que también Benedicto señalaba, que es la dictadura del relativismo, ¿no? De que sea una fraternidad, pero que en verdad no tenga una referencia a un absoluto trascendente, que en este caso es el Padre, ¿no? Bueno, ahí hay algo que a mí me parece muy original, que es todo el inicio del capítulo 3, que está como condensada en unos pocos puntos toda la antropología del Concilio Vaticano II, donde se lo cita muchísimo al Papa San Juan Pablo II, inclusive uno de sus libros preferidos, que era Amor y Responsabilidad. En esto que dice Francisco, a mí me encanta uno de los primeros párrafos del capítulo 3, porque nosotros, sin darnos cuenta, asumimos estos criterios que nos impone la cultura dominante, es lo que nos dice Francisco, y nos cerramos en círculos cerrados donde nos tratamos de proteger contra los demás. Lo que nos dice Francisco, que nuestra humanidad se enriquece, aflora, se consolida y adquiere un horizonte de totalidad cuanto más se abre a nosotros. Y él nos hace ver que detrás de esta actitud de cerrazón y de contractualización de las relaciones, hay un ideal que nos puso a nosotros como una inyección en las venas, la cultura moderna, que uno es más uno mismo cuando más se afirma individualmente a sí mismo. En su instintividad
y en la afirmación de sus supuestos derechos, que terminan siendo derechos extremadamente individualistas y egoístas, porque lo que uno busca es protegerse de que el conjunto de la sociedad no afecte a aquello que yo ya conquisté como propio. Papa dice, eso es lo que nos destruye el corazón y la razón, porque nos crea infinidad de armazones que nos pone en una actitud de rechazo y de defensa ante los otros. Lo que tenemos que abrir el corazón y la razón para ver que cuanto más nos encontremos con la diversidad, con aquel que es diferente a mí, que piensa diferente a mí, que siente diferente a mí, que tiene una situación social, cultural, política, económica diversa a la mía, cuanto más estoy abierto a ese tipo de vínculos, más se enriquece mi humanidad y más se enriquece el conjunto de la sociedad. Este es lo que él llama en el inicio del capítulo 3 el más allá, el abrirse al más allá. Van a ver cómo esos 3 o 4 primeros puntos del capítulo 3 contradicen lo que diariamente nosotros recibimos como mensajes del contexto cultural que vivimos. Por eso requiere una metanoia, un cambio de mentalidad, porque si uno no se detiene a tratar de entender la raíz profunda de lo que nos está sucediendo, el Papa dice que aparentemente podemos estar viviendo, como hicieron los dos que rodearon al herido en el camino, una gran experiencia de religiosidad, que en ese sentido es la pregunta de Alejandro, pero que en realidad estamos negando lo que la fe genera en nuestro corazón y razón, que es una apertura al drama humano. Nuestra fe es una auténtica apertura al drama humano. Cuanto más fe tenemos, que es lo que nos muestra Francisco cotidianamente, más apertura tenemos que tener ante las heridas humanas, ante el sufrimiento humano, ante la angustia del que padece un dolor. Pero no lo hacemos por masoquista, lo hacemos por la certeza de que aquello que hemos encontrado, la mejor respuesta es herida. Porque ante todo la experimentamos nosotros mismos. Entonces, ahí crece la certeza de la fe. Cuando uno se abre al horizonte al cual me abre la fe en el corazón y la razón, que es un horizonte de infinito. Es una pasión por la experiencia humana. Es una apertura a lo real. Bien, y retomamos la otra pregunta, que también nos hacen llegar dos preguntas similares. La referencia a la paternidad divina, como para que sea como la base, el fundamento para considerar al otro como mi prójimo, como hermano, ¿cómo plantearlo en una sociedad que se declara laica y en relación con miradas quizás religiosas distintas, ¿no? Buenísimo esa pregunta, Ale, porque ahí es como que vamos al punto central de la encíclica. Vos fijate que solamente puede haber hermanos cuando hay paternidad, porque no hay fraternidad sin paternidad. Es decir, lo que el Papa nos dice, que estas relaciones de contractualización que generó la Revolución Francesa como un ideal de igualdad y de libertad, se hizo sin tener en cuenta un padre, se anuló la paternidad. Entonces quedamos como huérfanos peleándonos unos con otros. El Papa demuestra que solamente la conciencia de la paternidad es lo que puede recuperar en nosotros una relación auténtica de fraternidad. Y él lo demuestra generando una relación de fraternidad con aquellos que es totalmente diverso a él, como lo hace con el imán de Al-Azhar, es decir, con alguien que vive una experiencia de religiosidad totalmente diferente a la de él, y sin embargo se reconoce un padre común. Es decir, ¿por qué es tan decisivo para el contexto cultural contemporáneo este concepto de paternidad, sin el cual no se puede lograr vivir una experiencia de fraternidad? Porque el resultado más inmediato que generó el proceso cultural contemporáneo, desde Descartes, Kant, Hegel y toda la filosofía que le siguió y las ideologías que se formaron a luz de ese pensamiento, ha generado un hombre autónomo, autorreferencial, un hombre que se cree que se puede generar a sí mismo.
En el punto donde me parece a mí que lo trata con mayor agudeza es el punto 13 y 14, cuando él habla de la deconstrucción. Es decir, justamente la ideología de la deconstrucción, que es prima hermana directa de la ideología del género, son las ideologías más potentes que hoy se nos está proponiendo en la cultura dominante, porque son las culturas que más incentivan la conciencia de que uno puede hacerse a sí mismo, sin haber sido hecho por otro, sin reconocer que todo lo que somos es un regalo que me ha sido dado por otro. La propuesta que nace de nuestra fe, la propuesta que nace de esto que nos está proponiendo Francisco, es reconocer nuestra dependencia originaria, que es lo más razonable que se le puede proponer a un hombre. ¿Qué hombre no entiende como razonable que no se ha hecho a sí mismo? Y que cuanto uno más reconoce esa dependencia original, más se fortalece en su propia identidad. No es una negación de mi identidad, no es una negación de mi personalidad, sino que es lo más razonable que se me puede proponer para que yo consolide mi propia identidad. Cuando yo más reconozco que soy hecho por otro, más yo soy yo mismo. Yo soy tú que me haces. Por eso la gran necesidad de recuperar la conciencia de la paternidad, de que tenemos un padre, de que hemos sido hechos por otro, al cual le debemos todo lo que nos ha sido dado. Esta conciencia de que todo lo que tenemos ha sido dado por otro es lo que hace que uno consiga de una manera diferente el derecho a la propiedad, que es uno de los puntos neurálgicos de la parte final del capítulo 4. Es lo que hace que uno consiga de una manera diferente el drama de la emigración e inmigración. Porque si yo reconozco de que todo me ha sido dado, lo que me ha sido dado es para compartirlo con otro, no para que yo me cierre en mí mismo. Es decir, trae consecuencias directas esta recuperación de la conciencia de un padre. Y esto es lo que me abre a poder reconocer una relación ecuménica con cualquiera, porque por más que tenga una tradición religiosa diferente a la mía, lo que nos une es que tanto él como yo hemos sido generados por otro. Entonces me da una capacidad de diálogo, de apertura y de descubrimiento del misterio del otro que es inagotable. Muchas gracias. Aquí aparecen dos preguntas que quizás pueden unirse. En parte creo que las has respondido. ¿Cómo volver a revincular la vida y la fe? Queda ya un drama que el Papa Pablo VI hablaba de que estaba como roto el puente entre la vida y la fe. Y, por ejemplo, esa relación de la fe con, por ejemplo, con el Estado, con la política, que hoy en día están tan deteriorados por las mentiras, por la corrupción. Es decir, ¿cómo hacer un puente con ese mundo que parece tan lejano a la fe, a la vida de la fe? Bueno, esa pregunta nos va a introducir de una manera directa al desarrollo de los 4 capítulos siguientes que va a desarrollar Francisco en esta encíclica, pero viene muy bien que lo hayan anticipado porque se entiende la conexión profunda que hay entre uno y otro. Porque creo que ahí está, del capítulo 5 en adelante, la mayor novedad que aporta el Papa Francisco a la luz de su experiencia en Argentina y en Latinoamérica. Porque eso habla del poder, del uso del poder y del poder político. ¿Y qué tenemos nosotros que ver a la luz de la experiencia fe que nos hacemos con la lógica del poder? El Papa se anima a enfrentar este tema a fondo, porque él nos hace ver que el poder, y en especial el concepto del poder político, quedó reducido a una lógica de instrumentalización en función de la conquista y la conservación del poder, donde se pierde el horizonte del bien común.
el horizonte de la razón de ser, para qué se utiliza el poder. Entonces, la conexión entre la primera y la segunda parte, que es el desarrollo que vamos a hacer en el próximo encuentro, es que si uno no tiene una experiencia inmediata de fraternidad, en la experiencia concreta que hace en su cotidianidad, en la manera como va madurando progresivamente su experiencia de fe, su experiencia de ensimismamiento con el drama humano y del acompañamiento que el misterio de Dios hace dentro de la experiencia del drama humano, cuando llega al poder, como lo vemos a diario, el poder te termina chupando dentro de su lógica. Y ahí se termina generando ese dualismo entre lo que uno quisiera vivir a la luz de su fe y la lógica que el poder político te impone para poder pertenecer a esa realidad. El Papa tiene la esperanza de, con esto que está proponiendo en Fratelli Tutti, que el poder pueda lograr recuperar un ímpetu original que perdió en la experiencia de la modernidad y del mundo contemporáneo, donde el poder quedó absorbido por la lógica de la manipulación e instrumentalización de la persona en función solamente de la conservación del poder, sin un horizonte de fraternidad, sin un horizonte de constructividad del bien común, donde lo esencial es la experiencia de la gratuidad. Es decir, si no se tiene experiencia de gratuidad, no se tiene experiencia de fraternidad. Y si no se tiene experiencia de gratuidad y de fraternidad, el uso del poder termina siendo un uso donde el poder tiene una lógica de conservación por sí mismo y termina perdiendo el horizonte para el cual se logró conquistar el poder. Entonces, a mi modo de ver, el Papa, por primera vez en 130 años de doctrina social de la Iglesia, está proponiendo una imagen del poder absolutamente nueva que es fruto de este proceso de 130 años de maduración. Por eso él no disocia la simplicidad de los gestos del buen samaritano con el cambio profundo de la sociedad en el cual vivimos. Y de hecho, cuando uno se remite al origen de la experiencia cristiana, pasó exactamente así. Los cristianos se ocuparon de crear el cristianismo, no de sostener el imperio, y cuando menos se dieron cuenta, en 3 siglos ese imperio de pagano pasó a ser cristiano. Porque al mismo poder le convenía reconocer esa realidad humana que estaba generando una humanidad nueva. El Papa nos está proponiendo volver a ese ímpetu originario con la cual nació el cristianismo. Es decir, crear una experiencia de fraternidad como pasó con los benedictinos, que después, extendiendo esa experiencia de fraternidad, generaron un continente nuevo como Europa. Es decir, el Papa tiene una audacia de decirnos: no podemos relegar la fe al sagrario, no podemos relegar la fe a una experiencia de espiritualidad cerrada sobre sí misma. El horizonte nuestro es la totalidad de la realidad, la totalidad de la sociedad, la totalidad de lo que le está pasando al hombre de hoy. Pero eso no lo podemos vivir con la lógica que el poder nos está queriendo imponer. Hay una lógica diferente, hay una razón diferente, hay un corazón diferente que nace de una experiencia de fraternidad, de una experiencia de amistad, de una experiencia de verificar la plenitud humana que produce la fe en lo cotidiano. Y eso también tiene una incidencia en la lógica del poder. Muchísimas gracias. Nos están llegando algunas preguntas más puntuales que las vamos a retomar en la próxima conferencia, ¿sí? Pero que de alguna manera apuntan también a cómo reaccionar en el buen sentido del término, ¿no? Desde una mirada de fe, ante ciertas situaciones que plantea el poder político y que sigue muchas veces una lógica que no es propiamente la propia de la fe, ¿no? Sí, cómo situarse frente a situaciones que a veces son de embestida fuerte contra la verdad, contra el bien común, cuál es la mejor reacción desde una mirada cristiana, ¿no? Nuevamente tomando el término reacción en su sentido positivo, ¿no? Muchas de estas cuestiones seguramente van a poder enmarcarse dentro del bloque que va a desarrollar el doctor Alejandro Bonet el próximo miércoles, que va a tocar precisamente el mundo de lo social, de lo económico, de lo político,
¿sí? Ya haciendo una bajada de estos grandes criterios que Él nos ha regalado para reflexionar en estos días. Por eso, bueno, les agradecemos mucho la participación en esta noche. Queremos ser respetuosos también del tiempo. Nos hemos puesto una hora como medida de tiempo. Aquí les compartimos la invitación para ¿sí? Aquellos que ya están inscriptos en esta charla, en la anterior, no necesitan volver a inscribirse, les va a llegar el enlace para poder ingresar a la sesión. Si ustedes ven que hay personas interesadas, nosotros les haremos llegar próximamente la grabación de esta charla, como ya tienen acceso a la grabación de la primera, y las personas pueden inscribirse en esta última, ¿no? Que va a ser el cierre de este ciclo. Desde ya agradecemos nuevamente mucho a Alejandro, su predisposición y siempre su servicio a la inteligencia de la fe, y le pedimos al Señor que renueve en todos nosotros una mirada así, una mirada desde Dios que nos permita comprender de un modo nuevo la realidad a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Les agradecemos mucho y los esperamos el miércoles próximo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.